Bueno, buen día, tardes o noches, ingeniero y toda persona que revise este video referente al laboratorio. Tiene que responder al laboratorio 9, tema fasores, de la materia Fundamentos de Circuitos Eléctricos de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Espequito, Ecuador. Listo, yo voy a hablar sobre la parte referente a la introducción en sí a lo que es el laboratorio, que es lo que vamos a realizar. Em, El tema de fasores, vamos a intervenir todo lo que significa cálculos de números complejos. Y para saber eso necesitamos saber un poco de la, de la aritmética de los números complejos. Necesitamos entender cómo se grafica en el plano complejo, cómo se realizan sus operaciones y cómo transformar de coordenadas polares a forma binomial o forma de rectangular. Y así nosotros podemos afianzar experimentalmente las leyes de conservación de la energía eléctrica a través de los fasores. ¿Y en dónde es lo que vemos los fasores? Nosotros los fasores lo vemos en todo lo que son circuitos de corriente alterna. Y nosotros vamos a comparar después la matemática de las coordenadas rectangulares en el plano complejo a polares, como ya mencioné anteriormente, o de polares a la forma binomial. ¿Qué es en sí fasor? Listo. Un fasor nosotros tenemos, primero observamos en el plano complejo que es cada cosa. Tenemos en la ordenada la parte compleja, que nosotros para poder calcularlo de una mejor manera, lo vamos a representar con la variable j. Y en la abscisa tenemos la parte real. Y para verlo en forma polar, nosotros lo vemos en forma antihoraria todo el círculo trigonométrico. Entonces ahí tenemos las primeras relaciones. La raíz de -1 sería I, pero como estamos nosotros calculando por medio de fasores, es J. Entonces J a la 1, que sería la primera rotación, en la parte de acá, J1 sería 90 grados. 180 grados sería J menos 1, que sería la parte de abajo. Ay, perdón, la parte de acá, la parte real. Es más 1J, este es menos 1. Perdón, menos 1 en la parte real, entonces eso sería 180 grados. En 270 sería menos J. ¿Y de dónde parte que serían los 360 grados al acabar de dar una vuelta sería más 1? Listo. De ahí nosotros para poder representar la forma binomial a la forma polar, nosotros sabemos que empezar a hacer la relación de trigonométrica, de cartesiano a polar o de polar a cartesiano. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, la forma binomial nos quiere decir, le vamos a representar con un z, que representa al plano complejo, donde x es la parte real y y es la parte compleja. Entonces, al realizar la parte trigonométrica en el círculo, empezamos a tener la relación parametrizada de que x es igual a r por coseno del ángulo, a y es igual a r por el seno de ángulo, al formar un ángulo teta en el círculo trigonométrico de los dos valores que tenemos. Nosotros en la parte del álgebra común, de un plano cartesiano, observamos que es el mismo tipo de relación para poder transformar a una forma vectorial y una forma polar. En este caso aplicamos algo parecido, como estamos en este pequeño gráfico, la forma de cómo parametrizar y cómo transformar cada coordenada a una parametrización para ir a la forma polar. Eso es lo que en sí se basa el concepto de fasor, ¿no? Y nosotros en sí, lo que tenemos que realizar en este laboratorio son estos tipos de cálculos. 2 más 3J, menos 8 más 6.2J, transformar a su forma polar. Un ejemplo de esto es cómo lo realizamos. Ya observamos que aquí esta es la parte real, sería X. Esta es la parte imaginaria o la parte compleja que sería JY.
Simplemente es para poder encontrar su módulo de la forma polar, porque la forma polar es módulo ángulo. Simplemente lo que tenemos que hacer es como tenemos el triángulo rectángulo en su círculo trigonométrico, poder sacar la hipotenusa de sus dos componentes de la real e imaginaria. Entonces, para sacar el módulo, simplemente le vamos al cuadrado, aplicamos la forma pitagórica al cuadrado de los dos elementos y la raíz cuadrada para poder encontrar su módulo. En este caso, el módulo tenemos que es raíz de 12 o 2 por raíz de 3. Y para encontrar su ángulo, lo que aplicaríamos es lo mismo para el ángulo teta, que si lo observamos anteriormente de la forma anterior, al final sería que teta es igual a la tangente de su componente j sobre, perdón, de su componente compleja sobre 2 y nos daría el ángulo. Esto de en sí, si nosotros observamos los valores positivos o negativos de la parte real y la parte compleja, nosotros observaremos en qué cuadrante pertenecerá al círculo trigonométrico representado. Como tenemos positivo la real, positivo la compleja, sabemos que será en el primer cuadrante. Entonces, teta será de 0 a 90 grados, la variación. Al aplicar la tangente, el ángulo, perdón, el ángulo teta es igual al arco tangente de 3 sobre 2. Es lo que nosotros podremos encontrar el valor, que será 56.319 grados sexagesimales. Ese sería el caso del primer valor. Ahora observemos la parte contraria de la parte polar a la forma rectangular o la forma binomial. En cambio, acá lo que tenemos que aplicar es el módulo, eh, la parte de acá del módulo R, o sea, el valor de R, para encontrar el componente X por coseno del ángulo, para encontrar el componente Y o el componente complejo, el seno del ángulo. Entonces sería R es igual a 36, el ángulo teta es menos 10, entonces sería R por coseno de teta, 36 por coseno de menos 10, y encontraríamos el componente real en X. Lo mismo, 36 por seno de menos 10, encontraríamos el componente complejo, como lo tenemos representado en esta parte de acá, donde el componente real es 35.45 menos 6.25J en la parte compleja. Nosotros al tener el ángulo podemos también relacionar en qué cuadrante está y podemos ya saber los valores si serán positivos o negativos de la parte real o imaginaria. Como dice menos 10, eso quiere decir que no va en sentido antihorario, sino en sentido horario. Quiere decir que está en el cuarto cuadrante. Entonces así ya sabemos que la parte real será positiva y la parte compleja será negativa. Ese es un ejemplo para la representación, que es lo que nosotros encontramos acá en ese valor. Listo, ese sería lo observable de este laboratorio y la introducción a lo que quiere decir fasores, pero antes de poder entender los fasores, para su cálculo aritmético necesitamos saber el cálculo aritmético complejo y poder dominarlo, ese tipo de transformaciones, de polar al campo binomial, perdón, a la forma binomial del plano complejo o viceversa de la forma binomial del plano complejo a la forma polar. Que nosotros siempre al tener circuitos, al tener el valor del voltaje y el ángulo de fase o desfase, vamos a encontrar de este tipo de forma. Lo mismo acá, al encontrar lo mismo en la gráfica senoidal del voltaje y del voltaje pico a pico, del voltaje pico, depende del caso y depende de qué es lo que pidamos. Listo, esto sería toda la parte del laboratorio y, y nosotros lo que también tenemos como objetivo de parte de pasar al laboratorio
es de cómo relacionar, en cambio, de haciendo por medio de cálculo de fórmula manual, a lo que nosotros nos daría los valores directos de la calculadora. Aquí tenemos un ejemplo al respecto de eso. Que hay calculadoras que ya solo poniendo sus valores ya nos dicen sí qué es lo que nosotros queremos encontrar. Bueno, muchas gracias. A continuación, mis compañeros les va a hablar más exacto y más concreto los ejercicios y cómo es la resolución de cada uno de ellos en la forma manual y en la parte de la calculadora. Muchas gracias por su atención. Bueno, a continuación voy a explicarles la resolución del primer ejercicio de transformar de la forma rectangular a la forma polar. Entonces el ejercicio del siguiente, 2 más J3. Para ello lo que primero vamos a proceder a calcular sería la magnitud del fasor, como que lo representamos con la letra R, o entonces esto se puede resolver mediante el teorema de Pitágoras, ya que vamos a hacerlo en base al triángulo de los números complejos. Entonces, en base a eso nos saldría que eh, R sería igual a la raíz cuadrada del número real al cuadrado más del número imaginario al cuadrado. Ya después de esto reemplazamos los valores, entonces nos queda que esto sería igual a la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, lo que nos da un aproximado de 3,60. Entonces ya tendríamos la magnitud del fasor. Ahora vamos a proceder a calcular el ángulo de fase. Para ello necesitamos utilizar la fórmula de tangente a la -1 de el imaginario sobre el real. Entonces, en base a esto vamos a reemplazar los valores, que sería tangente a la -1 del imaginario 3 y el real 2. Y al resolver esto nos da como un resultado de 56,3. Entonces, para escribir en la forma polar, sería, escribimos primero la magnitud del fasor y después el ángulo de fase. Entonces sería 3,60, que sería la magnitud del fasor, ángulo de 56,31, que es el ángulo de fase. Esa es la resolución de la transformación de la forma rectangular a la forma polar. Ahora vamos a proceder a explicarles la fórmula, bueno, la forma de resolución de la forma polar a la forma rectangular con el ejercicio A de laboratorio. Igual lo vamos a realizar de esta manera. Entonces, vamos a transformar a la forma rectangular el siguiente ejercicio que nos dice 36 ángulos de -10 grados. Entonces, este sería el ángulo de fase, como ya lo aprendimos anteriormente, y esta es la magnitud del fasor. Entonces, para ello nos basamos vamos a hacer la utilización de los ángulos y del ángulo y de las funciones trigonométricas. Entonces, sería 36, esto multiplicado al coseno de -10 más j seno de -10. Entonces, primero hacemos 36 por el coseno de -10 y nos da un resultado de 35,45 más, en este caso menos, debido a que es negativo y por lo que es imaginario. Entonces sería menos 36 por el seno de -10. Entonces esto nos sería menos j. 36 por el seno de -10 sería 6,25. Y así es como quedaría resuelto el segundo ejercicio de transformar de la forma polar a la forma rectangular. Gracias. Y bueno, finalmente les voy a mostrar lo que serían algunas mediciones de nuestro laboratorio
pero hechas con calculadora. Anteriormente mi compañero les mostró cómo fueron realizadas a mano. Entonces ahora vamos a comprobar cómo sería de realizarlas mediante una calculadora. Pues para eso vamos a usar esta página en donde vamos a realizar este primer ejercicio para comprobar si tenemos los mismos resultados, si tenemos alguna pequeña variación. Entonces vamos a transformar este número a su forma polar. Sería 2 más 3j. Entonces, bueno, aquí en la página se llama forma binómica. La forma binómica, ¿por qué? Porque el número complejo está compuesto por dos partes, que sería nuestra parte real, que vendría a ser nuestro 2, y nuestra parte imaginaria, que sería nuestro 3j, o en este caso 3i. Entonces, nuestra parte real de 2 y nuestra parte imaginaria de 3. Y bien, aquí obtenemos nuestro resultado. La forma polar del número 2 más 3i o j, no hay problema con eso, va a ser igual a 3.60.6 con un ángulo de 56.31 grados. Entonces, revisamos nuestras respuestas. Los cálculos realizados por nuestro compañero. Tenemos un valor de 3.60 con un ángulo de 56.31. Entonces, comprobamos que sí, nos da el mismo valor, aunque aquí tenemos un decimal de más, pero eso no influye tanto en la medición. Y de igual manera vamos a realizar la transformación para la forma rectangular. De igual manera usaremos la misma página. Y ahora, bueno, tenemos que introducir el número complejo en forma polar para que nos dé la forma rectangular. Entonces vamos a introducir de igual manera el primer número para obtener el resultado. Entonces 36 vendría a ser lo que aquí tenemos señalado como módulo. Y nuestro ángulo es de menos 10 grados. Entonces colocamos menos 10, de igual manera aquí ya está el resultado en grados. Y como vemos la forma binómica, como ya les comenté, la parte real y la parte imaginaria, por eso es binómica. El número complejo 36, un ángulo de menos 10 grados va a ser igual a 35.45 menos 6.25. Entonces de igual manera lo comprobamos, tenemos estos cálculos acá. Y como se puede ver, 35.45 menos 6.25 y que bueno, en este caso tenemos J. Y como se mencionó anteriormente, esta página nos entrega con 3 decimales. Y aquí tenemos el resultado con 2 decimales, lo cual no influye tanto a la hora de realizar las mediciones. Entonces, como podemos observar, ya sea que usemos una calculadora o hagamos el proceso a mano, no vamos a tener tanta diferencia de resultado, más que unos decimales. Como pudimos demostrar aquí con los dos ejemplos. Y bien, eso sería todo referente a este laboratorio. Muchas gracias.